alabando al Señor y con una oración, por favor. Señor, te damos gracias por tu día, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor, a mis hermanos, Señor. Gracias por el coro, Señor, los cantos que vamos a hacer hoy, Señor. Señor, te pido por mis hermanos, Señor, que están pasando ahorita por cosillas pues difíciles, Señor, de las enfermedades, Señor. La separación de la iglesia, que tienen que estar en casa, Señor, pero que todavía estén conectados contigo, Señor. Sabemos que tú estás en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú nunca los dejes, Señor. Dales ánimo, Señor, dales fuerza, Señor, a los que se encuentran solos, Señor. Te pido por el servicio de hoy, Señor, pastor, Señor. Pido que los que no te conocen, Señor, que te conozcan, Señor. Que tú entres al corazón, Señor. Cambie mi vida, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Yo quiero verte.
Amados de Dios, si trae su Biblia, la puede abrir en Primera de Pedro, capítulo 2. Ya sabemos por qué no se oye el micrófono. Está apagado. Bueno. Ahora sí. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano. Un poquito más abajo. Levante su mano si alguien necesita una Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2. Qué hermosos cánticos tenemos, la alabanza, gloria a Dios. Nos somos bendecidos por estos hermanos. El título o el tema de nuestro mensaje de esta mañana, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Y dice aquí que vivid como siervos de Dios. Vivan como siervos de Dios. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sometedos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre, una vez más al venir ante ti, Señor, alabamos tu santo nombre. Damos honra y gloria. Damos gracias por esta oportunidad de reunirnos en el nombre de Cristo Jesús, para alabarte, Señor, para aprender de ti. Siempre guiados por ti, Señor, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que deseches, Señor, nuestros pensamientos vagos y, Señor, carnales y nuestros pecados, Señor, para podernos sentarnos a tus pies, Señor, y que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo, Padre.
Tomamos ocasión también por orar a aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que están desalentados quizás, tiempos difíciles, Padre. Que tú estés con ellos, Señor, que tú sanes al enfermo y, Señor, levantes al herido también, Señor. Destrúyenos a todos de igual forma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivir como siervos de Dios. Yo creo que una gran mayoría de nosotros quizás no todos, pero hemos vivido en diferentes casas. Es decir, hemos tenido casas y vendemos, perdemos o compramos o adquirimos otra casa, cualquiera que sea el caso. Y por la mayor parte, pues, la debemos, ¿no? Decimos que es nuestra, pero estamos pagando. Pero aún así, si aún estuviéramos las escrituras en la mano, sigue siendo un hogar temporal. Porque cualquier cosa puede suceder. Un temblor, un incendio, un catástrofe natural de cualquier forma podría destruir esa casa en cuestión de minutos. Muchas veces también, si no pagamos nuestros impuestos, el gobierno la puede confiscar. También si no podemos hacer nuestros pagos como se ha hecho el acuerdo, el banco podría agarrar la casa de nuevo y no hay garantía de nada. No hay garantía de que siempre será nuestra casa, aunque esté pagada o no pagada. Muchas cosas pueden suceder. Y muchas personas ponen su esperanza en las posesiones que tienen. Permítame decirle que no necesariamente es malo poseer bienes económicos. Dios bendice. Pero mucha gente supone todo en esa posición que tiene y se puede ir a cualquier momento. En Isaías capítulo 10, versículo 3, el profeta hablaba a su pueblo, aquella gente que tenía posesiones y abusaba de los hermanos israelitas y confiaban en sus posesiones. Dios dice así por medio de su profeta Isaías en el versículo 3 del capítulo 10 de Isaías, dice: ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Porque dependían de esas cosas. Y es lo mismo para nosotros. Cada persona aquí pueden pasar y circunstancias que lo pueden quitar a uno de su hogar. Puede ser un incendio, puede ser muchas cosas. Pero para aquella persona que ha nacido de nuevo, es decir, el cristiano tiene una garantía de una residencia permanente. Nada puede pasar a esa residencia. Es permanente, está garantizado.
El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí, Primera de Pedro, capítulo 10, voy a regresar un poquito al versículo 10, 2:10, 11 y 12, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Wow. Pero nos dice ahí que el cristiano es peregrino, forastero en este mundo. Es aquel que vive por un tiempo, aquel peregrino es el que vive por un tiempo prolongado en un país, pero que no es suyo. Ese es un extranjero, un peregrino. Y va a estar ahí por un tiempo suficiente para necesitar una casa donde vivir, pero no es ciudadano legal de ese país. Y así es el caso para el Hijo de Dios. Vivimos en este mundo, pero nuestro hogar verdadero está en el cielo. Somos simplemente peregrinos que vamos de paso por este mundo. Pero tenemos la esperanza de un lugar mucho mejor. Todavía estamos aquí hasta que el Señor nos llame. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, los versículos 14 al 17, no lo voy a leer, pero él dijo que a sus discípulos se refirió a ellos como no de este mundo. Y ahí ese capítulo 17 del Evangelio de Juan es de oración. Y el Señor no está orando para que el Padre lo sacara de este mundo, pero sino que para que Dios lo santifique en la verdad. Esa es la oración. Aquí también Pedro nos insta a mantener un comportamiento excelente, bueno. Aquí en estos versículos nos dice el apóstol Pedro cómo debemos de vivir y la esperanza que tenemos mientras estamos en este mundo. Recuerda que en el versículo 10 dijo que en un tiempo no era nada, les decía ellos. No eras pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Yo recuerdo esos tiempos. Yo les he platicado que crecí en un lugar cristiano, pero no era cristiano. Eso no me hacía cristiano. Eso era bueno, porque me hablaban de la palabra de Dios y el Señor me estaba ya trabajando, el Espíritu. Pero yo quería hacer lo que yo quería. Y yo sabía que no era hijo de Dios, que sabía de Dios. Y no tenía en realidad brújula para mi vida, un propósito. En mi pueblo decíamos ahí, caminábamos como burros sin mecate.
sin dirección, andando por todos lados. Pero aquí en el contexto de nuestro estudio de esta mañana, el texto dice que estaban escribiendo personas que habían sido gentiles. Israel, que había sido el pueblo elegido de Dios, eran literalmente los hijos de Dios, pero la puerta se abrió a los gentiles y ahora se convertían en el pueblo de Dios. En el sentido espiritual. Esta nueva relación que tuvieron el privilegio de recibir solo fue posible a través de la asombrosa misericordia de Dios. Solo así. ¿Sabe qué? Este versículo se aplica a usted y a mí. Usted y yo, así como se aplicaba a los lectores de ese tiempo, es para nosotros también. Cuando Jesús vino a nosotros, no éramos nadie, no éramos pueblo, pero gracias a su misericordia que vinimos a los pies de Dios. Pablo también nos habla de esto en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13, y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso le decía, Pablo también le decía aquí a los efesios, igual que nosotros, nos habla la palabra de Dios, en un tiempo estábamos alejados de Dios. Fíjense que no solo hablé de la identidad anteriormente, que no solo estábamos sin identidad en realidad. Romanos 8 nos dice que también éramos enemigos de Dios. Estábamos destinados al infierno. ¿Y sabe qué? Es exactamente lo que tú merecíamos. Todavía es lo que merecemos por nosotros mismos. Él nos llamó de las tinieblas a su luz. Aunque somos simplemente peregrinos de paso por este mundo, poseemos la esperanza de un lugar eterno. ¿Por qué? Por la obra que hizo Jesús, por su gran misericordia, su gracia, su amor y la salvación de Dios. Todo aquel que es salvo, que viene a los pies de Cristo, tiene vida eterna. Además de esta vida eterna, se nos promete un lugar indescriptible. Solo se nos ha dado un vistazo de este lugar y nuestras mentes no pueden comprender lo que se nos ha dicho sobre el cielo. Cuenta por ahí que caminaban una noche un padre y su hija pequeña. Y la niña, asombrada, comentaba con su papá al mirar las estrellas. Y decía: papá, si el cielo es tan hermoso de este lado, ¿cómo será ya estando ahí? Dice la inocencia de una pequeña niña. El Apocalipsis nos dice alguna descripción en el capítulo 21, cómo serán las calles de piedras preciosas. Hermoso. Pero para el versículo 11 nos da aún más para
regocijarnos, nos motiva en la esperanza que tenemos en este mundo. Y dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero les dice: peregrinos, forasteros, aléjense de los deseos mundanos. Y Él nos dice que estos deseos que nos luchan contra el alma. Y Él dice que debemos de evitar estos deseos de la carne a toda costa. Y uno se preguntará, dice: ¿cuáles deseos son estos? El apóstol Pablo nos da una idea, ¿no?, en Gálatas capítulo 5, de los versículos 19 al 21, yo solo les hablaré de algunos. Inmoralidad sexual, impureza, placeres lujuriosos, idolatría, hechicería, hostilidad, pleitos, celos, ira, ambición egoísta, disensión, división, envidia, borracheras y muchos otros pecados como estos. Nosotros muchas veces le echamos la culpa a Satanás, ¿verdad?, por lo que hacemos. Y de cierto, él tiene una parte en ello. Pero son deseos de la carne. Estas son las cosas que el hombre natural quiere. El hombre y la mujer. Cuando decimos el hombre nos referimos en plural, ¿verdad? Hombre y mujer. Y estos son los deseos que el hombre quiere. Alguien dijo por ahí: hey, si no hubiera un diablo, yo debo hacer el diablo suficiente. Porque muchas veces le echa la culpa al diablo. Pero hay tal cosa. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando de los deseos carnales, deseos mundanos, y aún más, amplifica más, porque anteriormente nos había hablado también de otras cosas. Pero Pedro dice que estos deseos carnales hacen guerra en contra del alma. Esto nos dice, nos habla de un gran poder, que lo que es la tentación carnal. Es una guerra. ¿Y cuál es la respuesta para la tentación que enfrentamos en este mundo? Por supuesto, es Cristo. Y Pablo una vez más nos dice en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, debemos de luchar constantemente contra los deseos de la carne. No le da gusto que este mundo no es su hogar, no es su casa. No le emociona el saber que su verdadero hogar está en el cielo, donde no habrá más tentaciones. Así es que la tentación es un hecho, es una realidad mientras vivimos en este mundo. Y otro problema más que vamos a tener mientras viajamos por este mundo, es decir, persecución del cristiano. La oscuridad que encontramos en este mundo, en el versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que los murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El tema, se recuerda, que es vivir como siervos de Dios.
Pero vamos a encontrar hostilidad, problemas. Las personas a las que Pedro estaba hablando, evidentemente que sufrían persecución, querían vivir seguros en frente a la hostilidad. Y Pedro nos da unas instrucciones cómo vivir en este mundo hostil. Y nosotros podemos beneficiarnos bastante de esto. Parece que hay una está muy grande la palabra, hostilidad en contra del cristiano aún más en este mundo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no lo podía este mundo? ¿Por qué es hostil en contra del cristiano? Muchas veces les dice usted que es cristiano, va a empezar ustedes, mucha bola de hipócritas y esto y luego empiezan a echar. Es enemigo de esto. ¿Sabe por qué? Porque usted no es de este mundo. Hoy vemos gran hostilidad personal y colectivo, en muchas ocasiones hasta los gobiernos, en contra del cristianismo. Pero el Señor Jesús nos ha llamado a ser diferentes. Y si seguimos a Jesús y vivimos de acuerdo como Él nos dice, entonces por seguro el mundo nos odiará. Él dijo que esto sucedería. Le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Cuando vivamos de la manera que el Señor nos ha mandado, vamos a hacer que la gente de este mundo se sienta incómoda. Sí, permítame decir esto aquí con mucho cuidado. Si una persona profesa ser un seguidor de Cristo, pero vive como el mundo, es posible que no enfrente esta hostilidad de la que estoy hablando. Pero cuando una persona se rinda completamente a Jesús y viva de acuerdo a su palabra, no va a ser popular. Va a tener muchos enemigos. Va a enfrentar persecución, agresión, hostilidad. Y cuando esto pase, amado de Dios, alégrese, porque este mundo no es nuestro hogar. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Hay una lucha que se refiere a este mundo, no simplemente la lucha con el diablo. El diablo puede usar las cosas de este mundo para tratar de seducirnos y para mantenernos en contra de Dios o alejados de Dios. Pero, más que nada, la lucha principal es contra la vieja naturaleza carnal y la nueva naturaleza
que es parte de la nueva creación que Dios está creando y ha creado dentro de nosotros como creyentes. Pero habla del cristiano y del gobierno ahí, ¿verdad? Dice que hay que someternos. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados, para que el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Saben que Pedro vivió en una época donde el imperio romano gobernaba la mayor parte del mundo conocido en ese tiempo? Y ellos eran conocidos, es decir, los romanos, como un pueblo bárbaro e impío. Naturalmente, la pregunta sale que cómo debemos someternos al gobierno por causa del Señor. ¿Cómo relaciona el creyente a este gobierno? Pues ahí dice Pedro que debemos de someternos al gobierno por causa del Señor. Pablo también trató este tema en Romanos capítulo 13. De él dice que todos los gobiernos establecidos están establecidos por Dios. Eso usted lo encuentra en Romanos 13, 7. Pero nos habla de este tema desde el versículo 1 al 7. Y dice que debemos de dar a todos lo que le corresponde, ¿verdad? En cuanto a impuestos, en cuanto a costumbres, es decir, cultura, de honrar y respetar. Pero nos dice que el comportarse de esta manera puede silenciar la ignorancia de los hombres insensatos contra las cosas de Dios. Aquí en el versículo más adelante, el apóstol Pedro, de hecho en el versículo 17 dice: honrar a todos, amar a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Habla también de la libertad. Usted y yo somos libres ahora. Pero cuando una persona tiene libertad, existen restricciones y obligaciones. Por ejemplo, la palabra de ser libre, una persona puede ir a donde quiera. Como creyente, estoy libre de la restricción del pecado y la muerte. Soy verdaderamente libre para hacer la voluntad de Dios por primera vez. Él dijo, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El creyente es libre del pecado, pero a la vez es esclavo de Dios. Pertenece a Dios. Usted puede estudiarlo eso en Romanos 6, versículo 22. Pero Pedro dice que a todos debemos de honrar, de tener honor, de reverar, de venerar, de reverencia, respeto y honor a todas las personas, sean cristianos o no. Por supuesto que no vamos a adorarlos como a Dios, ni nada de eso, ni venerarlos de esa manera. Simplemente está hablando de respeto
y honor. Pero especialmente, Pedro dice que debemos de amar a los hermanos. La fraternidad identifica la familia de Dios, los que somos miembros de la familia de Dios. Pero usa otra palabra, de temor. Muchos piensan que es miedo, pero viene de la palabra phobos, ahí donde encontramos nuestra palabra fobia. Esto tiene que ver con una reverencia por Dios, quien es Él, y su majestad y el poder que es suyo. Salomón creía tanto en esto que en Proverbios 1:7 dice, el principio del conocimiento es el temor de Jehová. Debemos de temer y reverenciar a Dios, y al hacer esto vamos a evitar el pecado. Es decir, que nos familiarizamos tanto con Dios que perdemos a nuestro deseo por otras cosas. Debe de ser una relación entre esclavo y amo. Y aquí habla de sujetarse, que estar bajo de Él, de subordinarse, de someterse, en control de uno. Cristo se sometió al Padre y se sujetó a su voluntad, pero eso no lo hizo inferior, Él sigue siendo Dios. Aquí Él nos habla de ser buen testimonio. Si tenemos que pagar impuestos, pagamos impuestos, ¿verdad? De obedecer las leyes. Les decía que Pedro y Pablo hablaban de someterse a las autoridades en los tiempos más difíciles. Nosotros vivimos en un país donde tenemos tanta libertad que mucha gente se revela por cualquier causa. Y como cristianos, nosotros debemos de ser buen ejemplo y de someternos a las autoridades, nos guste o no nos guste, mientras que no vaya en contra de Dios. Pero dice que ha sido establecido por Dios toda autoridad. Pero nosotros debemos someternos primeramente a Dios. Hermanos, si no podemos someternos a Dios, entonces, ¿cómo podríamos someternos a cualquier otra autoridad? Pero aquí, en los versículos 18 al 20, el apóstol Pedro habla a los sirvientes en la casa, dice ahí, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, lo soportáis. Pero esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En la época del apóstol Pedro, muchos de los sirvientes en las casas eran educados. Además, de hecho, ellos enseñaban a los niños. Y muchos de ellos administraban las casas. Pero todavía eran sirvientes de su amo. Ellos mismos no poseían nada,
Pedro le dice a estos sirvientes que no solo obedezcan a los que son justos y fáciles, sino también a los que son duros y desagradables. De esta manera podemos buscar ser buenos ejemplos. Pero una persona que tolera amablemente este tipo de mal, se dice que encuentra el favor de Dios. En Efesios el apóstol Pablo nos dice que como siervos, como esclavos debemos de ser obedientes con temor y con temblor. Con sinceridad de corazón. No importa qué tipo de trabajo sea. Aquí dice el apóstol Pedro que hablaba de los amos, ¿verdad? Como a los patrones. Como les decía, en ese tiempo había esclavos, pero hoy en día nos habla a los empleados. La palabra de Dios habla para el empleador como para el empleado. ¿Cuántas veces no aguantamos cosas malas como cristianos? Otros no las aguantan en nuestros lugares de trabajo. Pero tenemos que ser buenos ejemplos. En otras palabras, nos dice que no importa qué hagamos, qué tipo de trabajo hagamos. Al último, nuestro jefe es el Señor. Él es el jefe de todo. Trabajamos para Él, sin importar dónde trabajamos. Él es nuestro patrón. Él es nuestro supervisor. Versículos, me voy a saltear hasta el 24 y 25. Voy a seguir adelante. 21. Pues si por esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que hagáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí nos da ideas que debemos de ser y llevarlos delante del Señor. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pero dice que Cristo llevó nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. Él fue hecho un sacrificio. Igual como en el Antiguo Testamento sacrificaban corderos, y Él llevó y tomó sobre sí nuestros pecados. ¿Saben que el profeta Isaías hablaba cientos de años antes de que esto sucediera? Él miraba hacia el futuro, lo que el Mesías habría de hacer, lo que Él lograría. Y Él escribió en Isaías 53:12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque Él derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, porque Él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. ¡Wow! El Señor ha llegado a nosotros, ha venido a este mundo para tomar nuestro pecado sobre sí mismo.
Permita que por un instante que este pensamiento lo apodere de todos sus sentidos. Piense en esto. Él tomó nuestro pecado en sí mismo cuando Él nunca pecó. Pero piense en el pecado, en nuestra desobediencia voluntaria. Piense usted en todos los actos de perversión, de odio, de orgullo, de asesinato, de adulterio, de mentiras, de robar. Él los tomó sobre sí mismo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pedro dice en el versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Wow. Él mismo llevó nuestros pecados. El Señor tomó todo esto, lo nuestro, nuestra culpa, a la cruz. Y allí fue perforado en sus manos y en sus pies. Y a última instancia en su costado. Y por sus heridas somos sanados. Y más el versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Wow. El Señor Jesucristo, Él al venir a nosotros, al tomar esa condición pecaminosa, tomó nuestro pecado para sí mismo. Algunos de ustedes quizás han escuchado de este escritor Max Lucado en un libro que se titula En las garras de la gracia. Dice: el pecado nos ha sentenciado a una muerte lenta y dolorosa. Dice: el pecado le hace a la vida lo que las tijeras hacen a la flor. Cuando se hace un corte del tallo, usted sabe, las rosas y todo eso que cortan el tallo, separa la flor de la fuente de la vida. Tú vas a un rosal y corta una rosa, corta una parte del tallo, ¿verdad? Para quitarla de ahí. Y la flor se mira hermosa, atractiva, con un color muy fuerte. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a Bakersfield, tenía un primo que trabajaba en injertos de rosales. Y me dijo: llévate estos pequeños injertos. Y mi esposa decía: no, llévate lo más que puedas. Y los planté alrededor de la casa. Y yo pues no muy amante de las flores, pero siempre le compraba flores a ella. Pero cuando las miré, unas rosas de un color hermoso, morado, color blanco, había de diferentes, pero eran grandes, eran injertadas. Eso trabajaba mi primo allá. Y era hermosa. Y así es una flor cuando se corta y se pone en el florero. Es brillante, es hermosa, es adorno. Pero cuando la flor es cortada de la fuente de la vida, que es el arbusto, y al principio se mira atractiva,
con un colorido fuerte en aquella recipiente, en aquella vasija. Pero pasa un poco de tiempo y las hojas empiezan a marchitarse y los pétalos caen. Y no importa lo que uno haga, le pone agua limpia, le quiere poner fertilizante, le quiere poner cosas, esa flor nunca volverá a vivir. No importa lo que usted haga, la flor estará muerta. Y sabe que una alma muerta no tiene vida. Es decir, una alma separada de Dios, esa alma se marchita y muere. ¿Sabe que la consecuencia no es que la persona necesariamente tenga un mal día o de un mal humor, sino que es una alma muerta? La señal de una alma muerta es clara. Sus labios envenenados, bocas que maldicen, pies que los llevan a la violencia, ojos que no ven hacia Dios. ¿Se da cuenta? Quizás ahora podemos entender por qué mucha gente puede ser tan vulgar. Porque sus almas están muertas. No hay temor de Dios. Y quizás podamos entender también por qué algunas religiones son tan opresivas, porque no tienen vida. Y ahora podemos entender por qué quizás un asesino o un narcotraficante pueda dormir su noche tan tranquilo como si nada. Porque no tiene conciencia. ¿Sabe cuál es el propósito o la obra consumada del pecado? Es matar el alma. Oh, pero la obra terminada de nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Maestro, es de tomar sobre sí nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere que muramos al pecado y vivamos rectamente. Si muriésemos a nuestros pecados y viviéramos rectamente, dice que no hay nadie perfecto. Yo sé que vamos a caer, yo sé que vamos a fallar, pero tenemos una meta, tenemos un modelo, nuestro Salvador. Y se nota y se sabe cuando una vida tiene un propósito, cuando una vida sabe que este mundo no es su hogar, pero que su vida es eterna en un lugar celestial. Él dice ahí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que muramos a los pecados y vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Cuando una alma pecadora se entrega a este Salvador, se produce un cambio.
Pueden parecer la misma persona, el mismo cabello, los mismos ojos, una risa distintiva. Sin embargo, allí no es lo mismo. El perdón aplicado resulta en una alteración de la conducta, del comportamiento de su vida. Los vicios que una vez se apoderaban de él han sido rotos, han sido quitados. ¿Por qué? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que muramos a los pecados y vivamos a las justicias. Por sus heridas habéis sido sanados. Pero está diciendo que ahora hay una nueva persona, una persona salva, puede vivir y debe de vivir para Dios. ¿Y sabe que la palabra justicia se oye como muy intimidante? Significa hacer lo correcto. Es vivir para la justicia, es vivir con pasión y deseo, y el deseo de hacer lo correcto, lo que le agrade a Dios. Hay una historia que leí sobre un hombre, es solo una historia, sobre un hombre que trató de salvar a la ciudad de Sodoma de la destrucción que venía sobre todos ellos. Y la gente le ignoró. Alguien le preguntó: ¿por qué molestas a todos? ¿No puedes tú cambiarlos? Y él dijo: tal vez no puedo. Pero yo grito y grito para evitar que me cambien a mí. Amados de Dios, no debemos de sentirnos muy cómodos en este mundo. Expresamos nuestra gratitud a Dios. ¿Sabe cómo puede expresarlo? Viva para Él, como Él quiere que nosotros vivamos. Todos sabemos cuando un creyente vive para el Señor, vale la pena vivir la vida. No sé usted, pero muchos de nosotros hemos pensado: ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y obviamente el verdadero propósito es servir a Dios. Siento que gozamos de muchas cosas que nos dan aliento para vivir, pero hay algo más, algo más. Tiene que haber algo más, piensa uno. Y encuentro mucha satisfacción en servir a Dios, porque me da propósito a mi vida. No solo me ha dado esperanza, no solo me ha perdonado, no solo me hace sentir amado, porque Él me amó. Es algo muy personal, pero me ha dado propósito para mi vida. Les dije que en un tiempo andaba como burro sin mecate, y es verdad, pero Dios me ha dado un propósito para mi vida. Pedro nos recuerda que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado y las consecuencias de esto. Y no podemos salir de este mundo sin pedir perdón a Cristo por nuestros pecados. Un ministro comenzó un sermón un domingo por la mañana diciendo a la congregación, y dijo: amados de Dios, quiero hacerles una pregunta que yo no puedo responder, que ustedes no pueden responder.
Que un ángel del cielo, si estuviera aquí, no podría responder. Batería se me acabó. En mi punto final. Voy a seguir así. Cuando él hizo esa pregunta, todos los ojos estaban fijos en él. Nadie podía responder. Y esta es la pregunta. ¿Cómo? ¿Estamos ahí? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Qué buena pregunta. Si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Recuerde, nuestro Salvador tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que muramos a los pecados y vivamos rectamente, para que seamos sus ovejas, las ovejas de su prado. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muramos a los pecados y vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados, porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese es el versículo 25. Dios está invitando a que vengamos a Él y que nos inclinemos en adoración, que arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo, el rebaño bajo su cuidado. Y si oiga su voz, no endurezca su corazón. Sabe que Él se preocupa por usted. Sabe que Él lo está buscando. Él ofrece seguridad. Hay mucho más. Lo único peor que hay en esta vida es estar perdido. Y lo más triste es estar perdido y que no tenga a nadie que lo esté buscando. Dios lo está buscando. Dese cuenta de esa realidad que tenemos que ser rescatados. Recuerde el costo para nuestro rescate y viva en esa consecuencia. Venga al redil. Hay seguridad y lo más importante, hay un pastor que lo ama, que es Dios, el obispo de su alma, el que lo ha dado todo. ¿Cómo responderemos si descuidamos esta gran salvación? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos has mostrado por medio de tu siervo, Señor, la importancia para nosotros cómo vivir como siervos de Dios, como hijos tuyos, Señor. Las grandes promesas que tenemos, Señor, pero nos das algo práctico, Señor. Cómo vivir ante los demás, Señor, y pedimos que nos ayudes a perseverar, Señor, a dejar esos pecados, esas cosas que nos asedian, Señor, en nuestro caminar contigo, Señor. Que nos acerquemos más a ti, Señor, y tomemos más de ti para vivir una vida que te agrade a ti. Sin ti es imposible, pero contigo, Señor, todo es posible. Amén. Algo que nosotros no podemos hacer, pero en el nombre de Cristo podemos seguir adelante. Solamente en Cristo venceremos. Padre, gracias te damos por esta mañana y gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Se pone